mano, perdón. Sí, disculpe, es que yo sí tenía algunas dudas respecto a lo del examen. Con mi grupo nos reunimos ya para platicar lo del examen y ponernos de acuerdo, pero nos surgían las dudas de que si los 6 temas que debemos, primero que nada, si eran 6 temas o son 12 temas, 6 del primer documento y 6 del segundo documento, y si únicamente deben ser de los 2 documentos o también podemos sacar los temas basándonos en las clases que usted dio. Vamos por lo más fácil. Como yo les pido que trajen 12 documentos, 2 documentos son 6 temas por documento, ¿sí? O sea, vamos a tener 12 documentos. ¿Vieron el ejemplo que les puse en la plataforma? Que yo les decía, incluso si pudieran buscar el artículo para que vean de que todo ese artículo lo redujeron aquí como a 5 o 6 ideas. Y estamos hablando de que es un artículo indexado también, que son algo densos. Entonces, jóvenes, su segunda pregunta, ¿puede usar lo de las clases? Por supuesto, porque las clases han ido en función de esos documentos, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito, pongámoslo de esta manera, jóvenes, lo que necesito es que ustedes licúen sus cerebros entre todos y produzcan algo nuevo, interesante, pero con una base teórica, ¿sí? ¿Me explico, Inés? Ok, sí, licenciado, muchas gracias. Y entre esos temas podría incluirse también lo que usted al principio de sus clases dio como un pequeño repaso de lo que habíamos visto en Relaciones 1. Ahí solo tengamos cuidado si lo puede, por ejemplo, mucho de lo que yo dije tiene que ver con el tema 1 de historias, ¿se dio cuenta? Entonces, ahí podría usarlo. Ok, muchas gracias, licenciado. O sea, jóvenes, lo que necesito ver es cómo vamos ahorita en cuanto a comprensión del curso. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Solo una cuestión con lo de las preguntas, jóvenes. No sé si de este grupo alguien me escribió al chat y no me puso de qué sección era. Me decía que si de las preguntas era de los 2 documentos, porque yo había puesto el título solo de un documento. Jóvenes, no jodan, hombre. O sea, yo le puse el ejemplo, ya usted lo va a hacer para cada documento, ¿verdad? Va a actualizar el título. Pero ahorita se dan cuenta, la primera tarea es de 2 documentos. ¿Estamos? Quienes dijeron que ya hicieron eso, me imagino que sí tuvieron esa idea, ¿verdad? De que era cambie los datos ya con lo que esté trabajando. ¿De acuerdo? ¿No hay ninguna otra duda hasta acá, jóvenes? ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, empecemos con doña Daniela Rodríguez. Doña Daniela Rodríguez, ¿usted tendrá alguna noticia que nos pueda compartir? Ahorita ya no noticias de los grupos, jóvenes, ahorita noticias actuales, o sea, noticias de la semana. Ahorita es cuestión libre. Sí, buenas tardes, licenciado. De hecho, en mi casa escuchamos mucho Emisoras Unidas y a mí me gusta mucho la sección internacional, ¿verdad? Porque me sirve mucho para ese curso. Y hoy mencionaban la noticia de que Estados Unidos había atentado contra más de 10 no recuerdo si eran de la comunidad islam, de la etnia islam o judíos, pero que eran más de 10 atentados contra 10 individuos, ¿verdad? Entonces me pareció bastante interesante por esa guerra constante que tiene Estados Unidos con esa cultura. Gracias. Interesante la forma que lo pone usted cuando dice la guerra casi permanente contra esa cultura, que tiene mucho que ver también con cuál ha sido la historia entre ambos. Vamos a ver un poco de eso en un momento. Don Joshua Cotton, ¿usted tendrá alguna noticia diferente? Buenas tardes, licenciado y compañeros. Pues sí, últimamente en esta semana me han salido muchas noticias sobre el viejo continente. Y sobre que hay pues bastante sequía, incluso en China. Y sinceramente no me recuerdo del país en el que incluso el nivel llegó tan bajo en los ríos que se quedaron destapados unos mensajes de hace varios años en los que ponían que cuando el río llegaba ahí era porque iba a haber pues mucha hambre y así. Y que incluso decía, creo que en alemán, que cuando lo veas llora. Y también en Texas, que bueno, eso tal vez no tiene tanta relevancia, tal vez solo en lo climático y en la importancia que tiene en el ámbito internacional,
pero de que quedaron al descubierto unas huellas de dinosaurios. Disculpe, ahorita ya no le... En Texas. Disculpe, Joshua, no sé si les pasó que una parte que no se le entendió o solo fue mi audio. No, tal vez se trabó mi audio, licenciado. ¿Qué parte? Si gusta lo vuelvo a repetir. Es que no les sabría decir, que se lo oí que dijo, pero bueno, la idea... disculpe. Ajá. No, yo dije tal vez es el mío, porque ya tenía un poco de problema yo hoy con mi audio, pero entonces sí fue el suyo en esta ocasión. Disculpe, ¿lo repito, Lico? No tenga pena, Joshua, dejémoslo ahí. Preguntémosle a don Enrique Estrada. Don Enrique, noticia para compartir. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo estaba viendo las noticias de Europa, en donde dice que ya está próximo el invierno. Se calcula que para noviembre, diciembre entra el invierno, y tienen la preocupación de que Rusia les cortó todos los suministros de gas. Parece que Rusia da el 40% del suministro de gas a Europa. Entonces están muy a la expectativa de qué va a pasar, ¿verdad? Entonces estaban viendo, dice, en Alemania más que todo, cuál es lo que van a aportar, digamos, de la energía, qué es lo que primero van a sacrificar para poder pasarla, ¿va? Gracias, Enrique. Aún no les corta todo, pero ha ido disminuyendo. Y entonces sí, casi la mayor parte de países europeos están creando sus planes energéticos. De hecho, la Unión Europea está creando un plan energético como Unión Europea también. O sea, la cuestión de la guerra está significando muchas otras cosas. Júntelo usted con lo que estamos viendo, medio ambiente, una Europa que necesita aire acondicionado, por ejemplo, que no la están pudiendo usar, o los mismos Estados Unidos. Han visto el problema que tienen ahorita también, no por falta de combustible, pero sí por los cambios climáticos muy fuertes. Terminemos con doña Gladys Morales. Doña Gladys, ¿alguna noticia que nos pueda compartir? Buenas noches. Sí, en los últimos días he escuchado mucho la problemática que tiene Nicaragua con la Iglesia Católica, que han arrestado a los sacerdotes, y realmente me parece un poco importante porque la Iglesia Católica allí tiene muchos sermones contra la política del presidente, cosa que en otros países es nula. Por lo menos acá en Guatemala no. La Iglesia Católica no se pronuncia ante la corrupción. Por eso en Nicaragua me parece muy interesante cómo los sacerdotes se arriesgan y ellos protestan en contra del presidente. Por eso es que los está vetando y los está arrestando. Gracias, Gladys. Sí, un tema interesante para Centroamérica, si lo vemos a la luz de qué está pasando en la región. Solo maticemos un poco también la información, Gladys. Porque, por ejemplo, usted decía, bueno, en Guatemala la iglesia no se pronuncia, en Nicaragua sí. Mi pregunta sería, recuérdense, y yo les he insistido mucho a ustedes, la forma en que transmitimos la información, ¿no? O sea, tenemos que ser más cuidadosos nosotros, porque nosotros somos científicos sociales. ¿Será que es toda la iglesia en Nicaragua la que se ha pronunciado? ¿Y será que es toda la iglesia en Guatemala la que no se pronuncia? ¿Qué dicen ustedes? Pues la Iglesia Católica en Nicaragua, bueno, lo que he leído. Acá en Guatemala, contra los políticos de la corrupción, no he escuchado que se pronuncien, pero sí vi el mensaje del arzobispado cuando estaba en contra de que metieran preso a Zamora. Pero eso era por los medios de comunicación. Pero en sí me refiero a la corrupción y cómo está actuando el presidente con la pobreza, la delincuencia. Pero en sí ellos se basaron en ese comunicado solo por meter preso a Zamora. Y yo, bueno, no, también es parte de corrupción, pero me refiero a que yo escuché el otro día por Facebook un discurso de un sacerdote de Nicaragua,
Y sí, por eso me llamó la atención, porque acá en Guatemala no. Sí, por eso les decía que o sea, yo no digo que no se den las cosas, Gladys, yo digo que hay que tener cuidado como lo expresamos. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes sigue algún sacerdote, por ejemplo, en redes sociales? Yo sigo a varios y hay varios que están así, diciéndole casi que maltratan al gobierno y todo, como sacerdotes. Y usted oye, por ejemplo, a Ramazzini, y dígame si Ramazzini no es muy crítico, digamos. Pero Ramazzini es un obispo, como hemos visto que pasa en Nicaragua. Y le decía esto, Gladys, porque tenemos que matizar. Mire, vio que ahorita arrestaron a un obispo en Nicaragua, ese es el lío, ¿no? Pero el cardenal de Managua, ¿vieron cuál fue la actitud? ¿Alguien vio eso? O sea, el día que sacaron al obispo y lo llevaron a Managua, el arzobispo de Managua es cardenal además, o sea, no es cualquier cosa, ¿verdad? Es un cardenal de la iglesia. Y él sacó un comunicado que él había hablado en la hermandad con su hermano obispo y que estaba todo tranquilo, que estaba bien en su casa. O sea, ¿será que eso es la iglesia entonces? Entonces, por eso digo, jóvenes, no podemos caer en los totalitarios y decir, mire, toda la iglesia de Nicaragua es contra o toda la iglesia de Guatemala no dice nada. ¿Me explico, Gladys? O sea, no, como le digo, no es el que no pasa, es que tenemos que saber cómo expresar, digamos, ese tipo de detalles. Sí, comprendo, pero bueno, es que yo he visto noticias tan recientes, pero 100 años anteriores, que igual muchos sacerdotes acá en Guatemala están con los políticos. Entonces, sí, le veo es que es un tema muy interesante porque incluso he conocido a los sacerdotes que están muy cerca tanto del presidente como del alcalde capitalino, Quiñones. Sí, pero entonces, Gladys, a lo que vamos es, nosotros no podemos irnos solo por lo evidente, porque si a eso fuéramos, recuerde usted que de los amigos de Ortega, uno de los comandantes que era sacerdote, ¿se recuerda? O sea, religión y política siempre van a ir de la mano, jóvenes, y nosotros lo que tenemos que ver, a lo que insisto, es no caigamos en discurso totalitario. O sea, me entiende, o sea, no puedo decir toda la iglesia en Nicaragua, porque le aseguro que hay algunos sacerdotes en Nicaragua que apoyan a Ortega. O decir toda la iglesia en Guatemala no se pronuncia, porque yo le acabo de poner ejemplos de sacerdotes. Hay uno que es ruano en redes sociales, ¿no lo han visto? Es muy activo, contra el gobierno y contra corrupción y contra no sé qué. El Ramazzini, sí, licenciado. Por eso le digo, pero a eso es a lo que voy. A él lo conocí por una ONG, pero igual también no lo he visto, pero sí he visto con personas con las que él comparte, pero igual siempre están metidos con nexos con la corrupción. Porque él venía mucho a San José del Golfo. Yo, hasta no estar metido en esos programas, no me atrevo a decir sí o no con algo. Lo que quiero llegar, jóvenes, entonces es, cuando vamos a hablar de algo, por favor, tenemos que tener pruebas muy objetivas, tenemos que tener datos y tenemos que tener cámaras abiertas, jóvenes, si no, no hagamos el chiste de que estamos en clase, por favor. O sea, ¿se recuerdan? Yo les dije, vamos a seguir en clase, pero quien quiera seguir en clase, por favor, las condiciones son las mismas. O sea, suficiente daño nos hizo eso la virtualidad de no vernos como para que ahorita nos hablemos solo a un nombre o una fotita. Jóvenes, por favor, vamos a hacer clases, las tenemos clases en serio. ¿Se recuerdan? La condición fue, vamos a seguir igual. Y yo dije, si usted no quiere estar, perfecto, tiene todo el derecho a no estar, pero no me vengan con esas farsas de estoy medio bien o medio mal en clase, por favor. Por eso fui claro, tiene todo el derecho. Consejo directivo le dio el derecho a que yo no le tome asistencia. Pero si usted va a estar en clase, joven, esté en clase. ¿Sí? Porque si no, toda esta discusión que teníamos ahorita con mi estimada Gladys de corrupción, no sea tan corrupto usted también de estar haciendo otra cosa, eso dejar su foto para babosearse a Cortés. No me babosea a mí, ni se babosee usted. ¿De acuerdo? Por favor. O sea, usted va a estar en foto, perfecto. Yo le voy a dar su derecho a no estar en clase y lo voy a expulsar. ¿De acuerdo? Porque por eso le dije, tiene el derecho a no estar. Eso es su derecho. Pero mi derecho es a llevar la clase como yo la planifiqué. ¿Se recuerdan por qué les dije yo que había cosas que yo no iba a hacer caso?
porque yo sé cuáles son mis funciones y lo que puedo hacer como profesor. Entonces, jóvenes, no caigamos en ese juego de que puedo medio llevar o no puedo medio llevar las cosas, pero yo voy a ganar. Eso es corrupción. O sea, querer sacar un semestre así por correspondencia, eso es corrupción, pero nosotros somos los buenos, ¿verdad? Y los corruptos son nosotros. Eso no se vale. Entonces, jóvenes, ya van a ser las 6. Recuerden que a partir de las 6, quien no tiene cámara, esa era la nota en mi clase, va para afuera. Y así lo vamos a hacer. Regresemos entonces, por favor. Don Edgar Samayoa, ¿usted estuvo en la sesión anterior? Sí, licenciado. ¿Recuerda algo de la sesión anterior que nos pueda recordar para saber por dónde íbamos? Sí, claro, permítame. Mientras don Edgar encuentra notas, doña Laura Aguiar es, ¿verdad? Siempre trato de leer Aguilar. Doña Laura Aguiar, ¿usted recuerda algo de la sesión anterior? Lic no estuve en la sesión anterior del día martes. Bueno, a ponerse pilas, pues, doña Laura, porque nos vamos atrasando. Don Maynor Emilio, ¿usted sí recuerda algo? Buenas noches, licenciado. Estábamos hablando del Estado globalista, del estructuralismo, los paradigmas del marxismo. Y si no estoy mal, nos quedamos en la teoría de la dependencia. Gracias. Doña Gladys, por favor. Sí, licenciado, estábamos hablando de los paradigmas de las relaciones internacionales. Como decía el compañero, la globalización, ay, no me recuerdo de las otras dos. Pero sí estábamos hablando de las paradigmas. Estábamos hablando de esos y ahorita ya me dio pena, digo usted, ¿no? No. Algo por ahí. Muy bien. Disculpen, estaba haciendo aquí una captura. Muy bien, es que con ustedes estamos algo atrasados, ¿verdad? Doña Sandra, por favor. Sí, licenciado, buenas tardes. Nos quedamos en los detonantes para los estudios de la historia de las relaciones internacionales y nos quedamos en el último punto, ¿verdad? Que era Italia. Perfecto, o sea, empezábamos a ver las escuelas. Así es, nos toca escuelas. Nos correspondía ver escuelas y tendencias. ¿De acuerdo, Roberto? Solo déjenme hacer una última captura aquí, jóvenes. Yo les comenté, ¿verdad? Yo mis capturas las sigo haciendo por una forma de llevar cómo estamos como grupo en participación. Y por otra, porque igual yo sigo, o sea, a mí me siguen pidiendo informes de cómo estamos trabajando. Entonces, por eso seguimos también con esta onda. Muy bien. Regresemos entonces, jóvenes, a donde nos habíamos quedado. Permítanme, se está abriendo contribución de sociología y con ustedes todavía no nos toca eso. Hoy tenemos como sea que terminar esta parte. Muy bien, estábamos aquí, ¿no? ¿Íbamos por ahí, jóvenes? Sí, afirmativo. O sea, esto fue lo último que vimos, ¿no? Y nos correspondía platicar de esto. Empezar ya escuelas y tendencias. ¿Cómo lo vamos a entender, jóvenes? La escuela es cómo se plantean los estudios y la tendencia es hacia cuál... ¿Se recuerdan que cuando hicimos la revisión yo les hablé de 2 visiones de relaciones internacionales? ¿Se recuerdan de eso? ¿Nadie recuerda cuáles eran las visiones? Licenciado, la realista y la idealista. No, estas serían o paradigmas o teorías. No, hablamos de 2 visiones. ¿Estatocéntrica y globalista? Exactamente. ¿Se recuerdan? Entonces, esto es lo que vamos a ver, hacia dónde va la tendencia. ¿Es una tendencia estatocéntrica, o sea, que fija el estudio en el Estado? ¿O es una tendencia en la línea moderna, que era holística, que pone más actores? ¿Sí? Hacia eso vamos. Entonces, empecemos platicando un poco de la escuela francesa, jóvenes, por favor. Gracias, don Kevin.
En la escuela francesa vamos a tener dos autores muy reconocidos a nivel internacional y máxime en latitudes como las nuestras en América Latina. Los dos exponentes entonces muy conocidos es Jean-Baptiste Drossel y Pierre Rinaud. Jean-Baptiste va a ser quien nos va a decir de que el estudio de las relaciones internacionales, de la historia de las relaciones internacionales, solo puede o debe entenderse como movimiento dinámico. Es decir, la historia no podemos nosotros, porque, ojo, jóvenes, estamos hablando de historia de relaciones internacionales, ¿verdad? Pero no como internacionalistas estudiando historia, ¿me explico? O sea, no somos historiadores. ¿Se recuerdan? El recorrido que hicimos, la actualización que hicimos era de historia, eventos históricos. ¿Se recuerdan de eso? Ahorita somos internacionalistas con una especialidad, digamos, que es la historia de las relaciones internacionales, o sea, parte de nuestra disciplina. Y entonces, ¿por qué especificar eso? Porque la diferencia que nos va a dar Jean-Baptiste Drossel es que nosotros no podemos hacer como los historiadores y ver la historia con evolución histórica, sí, pero evento por evento. Jean-Baptiste nos va a decir que nosotros como historia de relaciones internacionales tenemos que entender que todo es un continuum, ¿sí? Que es un movimiento dinámico, o sea, la historia es viva, la historia nos sirve para reinterpretar incluso situaciones presentes, ¿sí? Esa es la propuesta de Jean-Baptiste. Luego vamos a encontrar a Pierre Rinaud, tal vez uno de los más conocidos en el ámbito de historia de relaciones internacionales. Ustedes tienen ahí los datos iniciales, pero nos interesa una propuesta que hace Pierre Rinaud. Pierre va a proponer un concepto que es el de fuerzas profundas para analizar, dice, los problemas internacionales. Esto es lo que nos interesa. ¿Qué entendemos o cómo vamos a entender eso de fuerzas profundas? Y ahorita vamos a regresar a eso. Pero terminemos esto. ¿Por qué? Porque la escuela francesa, o sea, el estudio de la historia de las relaciones internacionales desde los franceses, pasa por esto de que debería haber a partir de la historia, debiéramos tener la posibilidad de proponer una teoría de relaciones internacionales. La tendencia de la escuela francesa va a ser en realidad una tendencia estadocéntrica, ¿sí? Entonces, escuela francesa es una tendencia estadocéntrica, descansa mucho en la idea de que la historia es dinámica y en la idea de que es posible entender la teoría de relaciones internacionales a la luz de la historia si entendemos el concepto de fuerzas profundas. ¿Y qué es lo que nos va a decir Rinaud de qué son las fuerzas profundas? Nos va a decir que las fuerzas profundas se componen de dos grandes vertientes, las materiales y las psicológicas. Y ¿cómo entender esto? Bueno, fuerzas profundas en el plano de lo psicológico es lo que vamos a encontrar que son espontáneas, son difíciles de ver, son difusas. Hay algunos que están acercando los ojos, mejor se los voy a agrandar. Aunque esta la tienen también en la plataforma. Esta ya está cargada en la plataforma, ¿sí? Pero para ordenarnos aquí, ¿sí? O sea, estas fuerzas profundas originales lo que le expresan son sentimientos. Y las podemos ver que se expresan en lo que usted tiene ahí. Revoluciones, levantamientos. Aquí hablaríamos de qué, de paros, o sea, conceptos más propios nuestros, ¿sí? O sea, ¿cómo entendemos eso entonces de fuerza profunda, jóvenes? Y sentimientos. La fuerza profunda original es aquella que viene desde dentro de la persona, aquella que golpea a la persona, aquella que hace que la persona reaccione, ¿sí? Por eso es que habla de psicología, cuestión psicológica. Es aquello que motiva a la persona, que ya la persona llega y dice, ya basta, ya no. Y entonces por eso es espontáneo. Llega un momento en que la gente se cansa y entonces reacciona, ¿sí? Pero nos dice Rinaud, entonces mire, pero además de esas fuerzas profundas están las fuerzas organizadas. Tienen objetivos y son más identificables. ¿Por qué? Porque son organizaciones. Se organizan, por ejemplo, los sindicatos, las patronales, los conglomerados,
las alianzas. O sea, ya son organizaciones. Pero ojo con esto. Dice, ambas pueden conectarse, sí. Pero está el peligro de que las segundas se aprovechen de las primeras. Don Mauro nos dice, es como instinto. Más que como instinto, Mauro, sería como reacción psicológica, ¿sí? A algo que le está afectando. Miren, pongamos un ejemplo en casa. Ahorita voy, don Roberto. Para el 2015, ¿eso hace cuántos años? Hace 7 años. 7 años. 7 años. La media de edad aquí, ¿cómo estamos, jóvenes? 18, 19, 20, creo que. O sea, entre 18 y 20 es ¿Quiere decir que hace 7 años ustedes tenían cuántos? Como 9 o 10, ¿no? Como 12. 11 o 12. 13, 14. 12. O sea, eran unos patojitos jodiendo al salir de la escuela. Ahorita les digo por qué les pregunté eso. Don Roberto, por favor, antes de que se le olvide lo que quería decir. Perdón, solo era mi duda. Las fuerzas profundas sería como entender el efecto de la doctrina del shock, ¿no? Así es. Regularmente son provocadas por un shock. Por eso dije algo que usted ya no tolera, ya no quiere, ya no aguanta. ¿Sí? Y entonces les decía, miren, un ejemplo en la lejanía de la historia, Revolución Francesa. ¿Se recuerdan que nos han hablado mucho de Revolución Francesa? Dice que la gente llegó un momento que se hartó y que uno de los detonantes fue cuando le dijeron a doña María Antonieta que ella preguntó por qué la gente estaba brava y atacando, y le dijeron es que no hay pan, y que la respuesta de ella fue si no hay pan que coman pasteles. O sea, estar tan fuera de realidad que no entendía que era que no había comida. Entonces ella creyó que era porque solamente no habían hecho pan. Y dicen ese fue el detonante. El problema fue que después de la Revolución Francesa, o sea, la gente se hartó y empezó la revolución. El problema es que hubo por ahí un aprovechado. ¿Alguien recuerda que era el que le tuvieron que quitar la cabeza al final también? Porque si no, se hubiera seguido matando franceses. ¿Recuerdan sus cursos de historia, no? ¿No? O sea, hubo alguien que organizó todo eso y al final se convirtió en quien decidía la vida y la muerte de los franceses. Y la única forma de quitarlo fue matarlo a él, ¿no? No es Napoleón, vendrá después, René. Es uno de los líderes de la Revolución Francesa, el líder de la Revolución Francesa. Parecemos piñata aquí a ustedes tirándole a ver qué es. Es famoso el nombrecito. Van a ver que cuando lo vean en internet van a decir, no, sí, yo lo había oído. Ahorita los que están googleando van a ver que cuando vean van a reconocer el nombre o el apellido, porque lo ubicamos por apellido. A mí me aparece como Robespierre. Robespierre se convirtió en el líder de la revolución, pero estaba tan loco que empezó a acusar a medio París. Y dicen que a Robespierre se le debe la decapitación por lo menos de la mitad de todos los que decapitaron. Tanto así que hubo un momento en que la cosa fue o nos tronamos a Robespierre o se va a tronar a todos. Entonces se tronaron a Robespierre. Pero ¿por qué les decía esto, jóvenes? Veamos en casa, cuando ustedes tenían 11, 12 años, pasó un evento en Guatemala que se le denominó la plaza. ¿Se recuerdan? Tal vez no lo vieron en su justa dimensión porque ustedes eran muy niños. Las manifestaciones del 2015. La plaza contra Otto Pérez Molina. ¿Ahí ya? ¿Han visto que eso ya lo ven ustedes como historia? A mí me tocó vivirlo, pero ustedes lo vieron como historia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, jóvenes? Pongámoslo de esta manera. Mucha gente dice que, por ejemplo, el gobierno de Otto Pérez Molina cayó porque la gente se hartó y fue a la plaza. Esa es la mayor mentira que pueden decir. O sea, miren, después la gente siguió yendo a la plaza y alguien cayó, no. Yo sí fui a manifestar, dice Gladys, sí, como muchos. Pero ¿a qué es a lo que voy, Gladys? ¿Usted cree que por haber estado ahí alegándole y mojándose porque un par de días llovió, se recuerda? ¿Cree que por eso cayó Pérez Molina? No. Pero resulta que hubo aprovechados que aprovecharon la plaza. O sea, ¿qué pasó con la plaza?
Los primeros días de plaza usted vio que había gente de todos los estratos, ¿o no, Gladys? Usted vio que había ricos, había pobres, había medio, había mujeres, había hombres, había niños, había viejitos, había heteros, había gays, había de todo. O sea, era una expresión del guatemalteco harto que dijo, si vamos a la plaza dicen que va a caer el gobierno y todos a la plaza. ¿Sí? Y no caía, pero de repente cae. Y después los días de la plaza comenzaron a llegar unos partidos políticos, comenzaron a llegar unas organizaciones que ponían su cartelito que nosotros somos. O sea, lo que nos dicen, mire, la fuerza profunda es aquello que nace de la población, aquello que se siente, que llega un momento que ya no se puede contener. Eso es fuerza, ¿sí? Y las fuerzas organizadas son muchas veces las que se aprovechan de eso. Por eso le ponía el ejemplo del 2015. Al final tronó porque cuando ya comenzaron a llegar que cada quien pedía algo diferente, tronó. ¿Por qué? Porque el sentimiento se diluyó y se quedaron los aprovechados. ¿Estamos? Ese es el aporte que nos va a dar la escuela francesa. Entender que en el plano internacional hay fuerzas profundas, o sea, cosas que podrían ser casi imparables, porque vienen del sentimiento, vienen de la necesidad, vienen de aquello que ya no se puede contener. Pero están las fuerzas organizadas que tratan de aprovecharse de esto, ¿sí? Que tratan de... Don Mauro nos pone otro ejemplo en la historia, digamos, reciente, aunque para ustedes también es ya historia también del libro, ¿no? La primavera árabe para ustedes también ya es de historia, ¿no? Sí, ¿verdad? Cuando platico con ustedes me empiezo a sentir viejo. Pero sí, la primavera árabe iría en esa línea también. El paro nacional 27A, no ubico con ese nombre, Kevin, no sé a qué se refiere. Pero el ejemplo que nos había dado don Mauro, sí, ¿se recuerdan ustedes? Bueno, revisen, no pueden recordarse yo porque todavía alcancé a verlo. O sea, poco a poco los países árabes fueron las poblaciones sublevándose, digamos. Eso era fuerza. Pero después hubo aprovechados que se quedaron con los gobiernos. Eso fue organizado, ¿sí? Entonces, lo que nos propone la escuela francesa es entender que podemos entender el sistema internacional a la luz de las necesidades reales que provocan reacciones naturales, y esas reacciones naturales pueden dar lugar a fuerzas organizadas que van a querer aprovechar el descontento, ¿sí? O que van a querer aprovechar la necesidad. Y así como pasó en Guatemala, puede pasar a nivel internacional. Miren, por ejemplo, la toma de la plaza de Tiananmen. Sí, Roberto, una explosión, aunque se los tronaron, pero la gente llegó un momento en que ya no le tuvo miedo a sus soldados y salió a Tiananmen. Le digo, igual se los tronaron, pero a eso vamos, ¿no? Llega un momento en que usted ya o lo hace o explota, ya no lo resiste. Pero le decía, mire, veamos a nivel internacional. Les voy a poner algo así polémico. La desigualdad, y se lo digo polémico, ahorita que van a hacer ojos así y van a comenzar a ver feo o a verme feo. ¿La desigualdad entre hombres y mujeres es real, jóvenes? Muchos movieron la cabeza así como, eso sí, hasta ahí vamos bien. La desigualdad es real. ¿La necesidad de corregir esa situación es real, jóvenes? Sí, o sea, hasta ahí vamos bien. El que cada una de ustedes, mujeres aquí presentes, sepa que tiene derecho a estar en condiciones iguales, no que le den igualdad, sino que iguales condiciones para que usted se desarrolle, ¿no? ¿Eso es real? ¿Eso es exigible? ¿Debe exigirse eso? Yo, sin ser mujer, diría sí. ¿Tiene derecho a exigirlo? ¿Y tiene derecho a que se dé? Sí. Ahora viene la otra parte.
¿Todos los movimientos feministas organizados responden solo a esa lógica? ¿Ven por qué les dije que iba a ser polémico? Porque miren, me estoy metiendo en un lío, pero es la realidad. Porque yo reconozco la necesidad, reconozco el derecho, pero cuando empiezan a organizarse, ¿no les pasa que siempre quien está dirigiendo empieza a ver más allá y ve otros intereses? Y ve intereses políticos o ve, bueno, si yo me luzco aquí con esto de pelear los derechos, la próxima me tiro a diputada y van a votar por mí porque yo defendí los derechos de las mujeres. ¿No les pasa de que entonces si yo pongo mi organización voy a tener fondos porque ayudo a las mujeres, porque defiendo a las mujeres? ¿No les ha pasado eso? Por ejemplo, Mirna se metió en más líos que yo al decirlo así tan directamente. Ella no es tan miedosa como yo. Miren cómo lo puso Mirna en el chat. Me explico, jóvenes, o sea, ¿y estamos hablando de una cuestión real o no es real eso en el mundo? ¿Sí? Doña Jennifer, y luego regreso para contextualizar en el plano internacional. Por favor, doña Jennifer. Licenciado, es como cuando, es un ejemplo, que como cuando los candidatos a algún puesto empiezan a hacer campañas políticas sin que supuestamente sean campañas políticas ayudando a la gente, diciendo yo apoyo esto y después, pero voten por mí, pero cuando ya se desenvuelvan como candidato de algo. Por supuesto, solo que ahí, digamos, todavía no identificamos a qué responden. En cambio, en este caso, yo le decía, digamos, hay una fuerza. El hecho de fuerza profunda es eso. Hay una necesidad real, digamos, hay un sentimiento. Porque el candidato solo es aprovechamiento por aprovechamiento. ¿Estamos? O sea, él va a agarrar lo que sea. Miren, la vez pasada veía yo en Facebook, o en Twitter, no recuerdo. No, creo que en Facebook. Algo así como que uno dice no puede ser tan nivel de pendejada, ¿verdad? Pero no sé si ustedes vieron un político mexicano que anda en un mercado, como andan todos los políticos aquí en Guatemala también en época de elecciones. Algo por ahí va la cosa, Alexander, ahorita regreso a eso. Y va el político en el mercado. ¿Ustedes han visto lo que hacen los políticos aquí en Guatemala? Andan besando mujeres, viejitos y niños. O díganme si no. ¿Verdad? En época de elecciones, niño visto, niño besado. Así de simple. Y en ese lo captan al cuate en el mercado, saluda a la mara del puesto y en eso como que voltea a ver y ve que hay un niño, lo abraza y le besa la cabeza y se va a retirar, cuando no se da cuenta que se le cae la cabeza porque era un maniquí. O sea, el nivel era, no me importa qué niño es, yo vi una gorra de un niño y lo beso porque tengo que quedar bien en el mercado y que me tomen la foto. Y lo que hace es volar al maniquí. ¿Eso es aprovechamiento o no? Pero entonces decía, eso es aprovechamiento liso y llano. No, cuando hablamos de fuerza profunda, jóvenes, estamos hablando de que hay atrás algo que permite ser aprovechado por otros. Y por eso le ponía esto, o sea, y le decía, la necesidad de que haya condiciones equitativas para la mujer, ¿es real o no? ¿Usted como mujer la siente o no? Claro, doña Laura, pero por eso yo lo puse y por eso dije me voy a meter en líos porque no estoy hablando desde teoría feminista. ¿Sí? Solo estoy poniendo como, es que doña Laura nos hace una aclaración, muy atinada, por cierto, pero lo estaba poniendo para que veamos de dónde nace, digamos. ¿Sí? ¿Me explico, doña Laura? O sea, no estoy entrando ya en teoría propiamente. No, lo pongo como ejemplo porque pasa en muchas cosas. Usted lo dijo, entonces algo así como de todo lo que usted dice, bueno, eso es también no entender el feminismo y no ver qué es eso, ¿no? Y eso puede pasar. Pero a la larga, a lo que quiero llegar, jóvenes, es la necesidad de igualdad entre hombres y mujeres es real. Sí, ¿usted la ha sentido o no? Y vamos a cuestiones como lo que dicen, uno de hombre sale y no le importa si le ven ciertas partes o algo y no siente nada. ¿Sí? Ustedes salen y van pensando si las van a ver o les van a atacar o algo, ¿no? Eso, corregir eso es una necesidad. ¿Usted lo ha sentido como necesidad? Como mujeres dirían, eso hay que apoyarlo y todo. ¿Verdad que sí? Eso es fuerza profunda, porque nace de lo profundo, nos dice. Nace de la psique, nace de lo que se siente. El problema es cuando esa fuerza profunda la agarra una fuerza organizada y quiere aprovecharse. Entonces ya no importa si realmente es feminismo o no es feminismo. Por eso es que le digo, muy buena la aclaración de doña Laura. No me importa. O sea, yo no voy a pensar, ¿esto sigue siendo feminista o no? No, lo que yo quiero
Lo que yo voy a querer es aprovecharme de esa situación. Y entonces vamos a encontrar movimientos feministas internacionales que piden derechos para ellas, pero porque están obteniendo, por ejemplo, cooperación internacional, o están obteniendo un escaño en no sé dónde. ¿Me explico? Y eso pasa con muchas fuerzas profundas. La cuestión de hay que atender a la infancia, jóvenes. Los niños se están muriendo en Guatemala en el corredor seco. ¿Ya vieron cuántos muertos van ahorita en niñez por desnutrición? O sea, es una fuerza profunda. Necesitamos pelear porque los niños coman y no se mueran por eso. Pero ¿será que hay grupos que se han organizado para aprovecharse de eso? Esa es la diferencia entre fuerza profunda y fuerza organizada. Y así como pasa en el plano nacional, nos dice en el plano internacional pasa lo mismo. Medio ambiente. ¿Es necesario pelear el medio ambiente, jóvenes? Nos estamos quemando ya por lo que hemos hecho con los recursos naturales y el medio ambiente, ¿o no? ¿Verdad que sí? Entonces es una fuerza profunda el que la población normal diga, miren, ahí hay algo que hacer. Yo me anduve sin camisa todo el día y aún así andaba con calor, dirá alguien. Entonces, ¿hay que hacer algo? Sí. Pero hay, por ejemplo, grupos organizados que han agarrado la cuestión del medio ambiente como bandera política o bandera para conseguir fondos. Lo que dice doña Dulce, hasta en las fundaciones de niños se ve lucro. Me agarra entonces ahora la onda de qué es la propuesta francesa. Entender entre lo que es fuerza profunda y lo que es la fuerza organizada. La primera es una cuestión, diríamos, natural, una cuestión, como dijo, espontánea, una cuestión no sé qué. Y la otra es una cuestión que ya muchas veces trata de aprovecharse al organizarse. Y aquí es donde caemos. Lamentablemente, muchas veces cuando ya se organiza, el resultado no es lo que se pretendía. ¿Estamos? O sea, ¿cuántas fundaciones, cuántas organizaciones han nacido porque su fundador, por ejemplo, tenía una idea muy clara de lo que quería? Pero después cuando ya se funda la fundación, es una cosa totalmente diferente. Eso pasa en el plano internacional. Hacia eso nos lleva la escuela francesa. Y nos dice, mire, identifique. Don Joshua Villatoro está con ganas de pelear hoy. Miren lo que puso en el chat. No vamos a entrar en eso porque hay mucha tela que cortar también, pero creo que la idea la van captando, ¿no? Captamos entonces la idea de la escuela francesa al final es esa. Identifique qué es lo profundo e identifique. No es así, Daniela, por favor, que no se tome eso. Doña Daniela pregunta, ¿las fuerzas organizadas son malas en la mayoría de casos? No, yo puse todos estos ejemplos para que usted agarre el concepto, ¿no? Pero tendríamos que estudiar cada una de las organizaciones que se ven. El punto aquí, desde la escuela francesa, es que usted sea capaz de identificar qué es espontáneo, que nació de la psicología, y que sea capaz de identificar que ya está organizado y entonces ya en esa organización también tuvo que organizar los intereses, ¿o no? Sí, pero no estoy diciendo que de entrada todo lo organizado es malo. Solo es diferente. Lick, muchas gracias, disculpe. Ahora mejor me expreso aquí por el micrófono. Sí. Es lo que yo les aconsejo, perdón Daniela, es lo que yo les aconsejaría a todos, porque cuando uno escribe no siempre dice lo que quiere decir. No la quería interrumpir, Lick, disculpe. Para eso es la clase, interrumpa. Bueno, Lick. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo? Como digamos, usted puso el ejemplo... lo de las feministas, ¿verdad? De que, bueno, me fue muy bien siendo líder en este movimiento y muchos, veo que tengo la atención de muchos, bueno, voy a tirar para candidata a diputada, ¿verdad? Entonces eso ya sería, dependiendo de sus acciones, ahí se podría tomar si es buena la fuerza organizada o no. Exactamente, por eso les decía, habría que ver de cuál estamos hablando. ¿Se recuerdan cuando hablamos con quién fue? Que hablábamos de la cuestión de iglesia y no iglesia. Y yo le dije, la cuestión es no generalizar, porque hay obispos que alegan allá y obispos que no alegan. En Guatemala igual hay obispos que alegan y obispos que no alegan. Lo mismo va a pasar con esto, Daniela. Porque incluso recuerden que, por ejemplo, la fuerza profunda no siempre está clara de qué quiere. ¿Y qué tal si se necesita una fuerza organizada que concretice las necesidades de la fuerza profunda? Entonces ahí no habría nada malo. ¿Me explico? Entonces lo que tenemos que llegar, jóvenes, es que lo que nos propone la escuela francesa en realidad es digamos, un método. Identifique esto y identifique lo otro.
Ya usted cuando haga su análisis va a tener que trabajar sobre lo que haya identificado. ¿Le respondo ahí? Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, alguien nos había puesto algo en el chat. Dice doña Angeli, siento que de cada movimiento y fuerzas organizadas siempre existe su otra polaridad, tanto el feminismo y todo lo demás. Por supuesto, Angeli. Por eso puse cualquier ejemplo, pero eso puede pasar con cualquier tema a nivel internacional. Por eso les dije medio ambiente también, porque medio ambiente es una cuestión sentida ahora, ¿no? Por eso miren, si se dan cuenta, le puse temas que usted pueda ver cerca, ¿o no? Por eso le dije niñez con hambre, por ejemplo. ¿Eso lo tiene cerca o no? ¿Verdad? Y eso nos puede crear así sentimiento y llegar a explotar, ¿o no? Por eso puse los ejemplos de esa manera. Pero en el plano internacional, por eso le dije, mire, toda la corriente, por ejemplo, de protección del medio ambiente, sí puede ser una fuerza, pero también puede ser una fuerza organizada. ¿Me explico? Y así va a pasar con todo. ¿Estamos? Entonces, vamos a lo siguiente. Regresemos entonces, jóvenes, por favor. Salimos entonces. Al final, la propuesta de la escuela francesa era esa, jóvenes. Identifiquemos. Vamos a encontrar la escuela británica. La escuela británica es de tendencia también estadocéntrica, por eso nos dice toda la escuela británica se ha desenvuelto desde un prisma estatocéntrico, o sea, es tendencia estatocéntrica, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que para ellos, para estudiar la historia de las relaciones internacionales, hay que estudiar al Estado. Tienen 3 polos de donde se han desarrollado los estudios de historia, que son Cambridge, Oxford y Londres. Y lo que vamos a encontrar es que, por ejemplo, desde Cambridge, que fue la pionera, se va a hablar de que realmente la historia de las relaciones internacionales desde Gran Bretaña hay que estudiarla desde la política exterior de Estados de Gran Bretaña. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que Gran Bretaña tiene una historia rica también como imperio. O sea, antes de los Estados Unidos, el gran imperio colonial era Gran Bretaña, ¿o no? Entonces, estudiar la propia historia de Gran Bretaña para ellos es estudiar la historia del mundo. Y tiene muchos sentidos. Ellos estaban en todo el mundo. El imperio británico era grandísimo. Estaban también en Europa, estaban en África, estaban en Asia, estaban en América. Entonces, ¿tiene sentido decir que se puede estudiar la historia del mundo a través de la política exterior británica? Por supuesto que tiene sentido. Doña Stephanie, por favor. Licenciado, perdone, solo quería para tomar bien mis apuntes, porque se me fue y me quedé en blanco. Para estudiar la escuela británica, que era lo que había mencionado. Es que dijo que para estudiarla hay que estudiar, pero no me recuerdo qué más. Hablé muy rápido, ¿no? Y usted no usa taquigrafía. Es estudiar la historia del mundo, dijo. Gracias, Sandra. Muchas gracias. Ya ve que hay alguien que sí escribe rápido. Gracias, Sandra. Sí, yo le dije estudiar. La compu que... Sí, para la escuela británica va a ser estudiar la historia del mundo bajo la perspectiva de la política exterior británica. Y tiene una tendencia estadocéntrica. ¿Sí? ¿Por qué? Insisto, tiene mucho sentido. Inglaterra era el imperio, entonces si usted estudia la política exterior de ellos, va a estudiar la historia en todos lados, ¿no? Estadocéntrica, ¿por qué? Porque el imperio, ¿con quién se relacionaba? Con los estados de la época, ¿sí? Entonces es toda una cuestión, y van a ver que así vamos a encontrar todas las escuelas nacionales. Estamos viendo las potencias en cuanto a teoría, ¿no? Pero hay algo que logró demostrar la escuela británica, estudiando desde la política exterior de Gran Bretaña. Y nos va a decir que en los años 50 y 60, lo que se impuso, digamos, en los estudios de historia era la política, la geopolítica y el equilibrio de poder. Dígame si no tiene razón esa postura. Estamos hablando de años 50, 60, jóvenes. A nivel internacional, ¿qué periodo histórico estábamos pasando? Que sirva de algo toda la revisión que hicimos de Relaciones 1. Guerra Fría. Guerra Fría. Y en Guerra Fría, ¿se recuerdan ustedes en esa revisión que hicimos que yo les puse
Guerra Fría y había algo a la par. ¿Alguien tomó esas notas? Doña Stephanie no tomó notas de eso. Conflictos geopolíticos derivados. Doña Gabriela, sí. Felicitaciones, doña Gabriela. Mire, casi me hace llorar de que alguien sí haya copiado algo. Entonces, sí, conflictos geopolíticos derivados. Y cuando hablamos de conflictos geopolíticos derivados, estamos hablando de conflictos que se derivaron de la geopolítica y el equilibrio de poder. Y se recuerdan, la geopolítica la entendemos como la... ¿qué? Si lo vemos como ciencia del estudio, pero quitemos eso de estudio. La geopolítica nos va a explicar cuál es la relación entre territorio, población y producción. Hacia eso va la geopolítica. Y por eso, en los años 50 y 60, ¿cuáles fueron los dos conflictos geopolíticos derivados más famosos, jóvenes? Vietnam. Eso es en los 60s y en los 50s. La guerra de Corea. Corea, muy bien, don Roberto. Si estudiáramos en clase de historia hubiera ganado, pero como es relaciones internacionales, ahí estudia otra vez un poco. Pero entonces, si usted mira en un mapa Corea y Vietnam, ¿qué encuentra en común viendo el mapa? ¿Están en Asia? Además de eso. Que históricamente estuvieron divididos por Estados Unidos y la Unión Soviética. Sí, porque era un conflicto geopolítico, pero además de eso. ¿Son penínsulas? ¿Las dos son penínsulas? Las dos son penínsulas. Y para la época, el transporte marítimo tenía que bordear todo este territorio. O sea, si usted dominaba esa península, usted dominaba el paso de las mercancías del Asia. Y eran las principales rutas que surtían a Europa. ¿Ya se dio cuenta? Y entonces nos dice la escuela británica, mire, usted quiere entender los años 50 y 70, vea que todo era política, geopolítica y equilibrio de poder. Lo que ustedes dijeron, el país estaba dividido, sí, eso era equilibrio de poder. Unión Soviética, Estados Unidos, estábamos en Guerra Fría, ¿se recuerda? Entonces la escuela británica nos dice eso, mire, hay que estudiar la historia de las relaciones internacionales primero desde la política exterior británica y segundo, entender que la política exterior del siglo XX, principalmente las décadas 60-70, que la historia de las relaciones internacionales del siglo XX, principalmente los años 50, 60, llegando a los 70, hay que entender esa historia a la luz de la política, la geopolítica y el equilibrio de poder. Todo lo que se dio en esa época respondía a eso. ¿Podemos debatirle a la escuela británica? Posiblemente. Pero ahorita lo que estamos haciendo es conocer cuál era la postura de la escuela británica. ¿Estamos? Por eso vamos a ver que cada una de las escuelas tiene diferente postura. Es una tendencia totalmente estadocéntrica también. ¿Quedamos claros en esa parte entonces? Regreso a presentarles para ver si... ¿Sí? Salimos de los británicos. Licenciado. ¿Sí? Disculpe, ahora sí lo interrumpí, ya vio. Ya veo cómo aprende rápido. Solo que no apunté que dijo que se tiene que estudiar desde la historia británica para entender pues la historia, ¿verdad? Y el equilibrio, y ya no logré apuntar. Desde la política exterior británica, Daniela. Acuérdense que solo hacemos la política, pero es la política interna. Aunque cuando ustedes tengan sus cursos de política exterior, les va a decir que toda política exterior es el reflejo de la política interna. Pero como todavía no están en política exterior, mejor lo aclaramos, ¿verdad? O sea, para la escuela británica hay que entender la historia de las relaciones internacionales desde la perspectiva de la política exterior británica. Eso fue la primera cosa. Y esa escuela nos va a decir que si quiere entender la historia del siglo XX, principalmente en las décadas 50, 60, hasta posiblemente 70, tiene que entender que es una historia en la que lo que se... se fue la palabra. Lo que se impone, digamos, teóricamente es que es una historia a base de historia, de política, de geopolítica y de equilibrio de poder. ¿Ahora sí? Muy bien. Regresemos entonces, jóvenes. De todas formas, recuerden que ustedes tienen documentos que les hablan de esto, ¿verdad? Por eso es que yo voy así de rápido. Es para ver si ustedes tienen dudas. Luego vamos a encontrar la escuela italiana. Empecemos. La escuela italiana, jóvenes, y van a ver que no se escapan. La escuela italiana al final es estadocéntrica también. ¿Por qué? La escuela italiana nos va a hablar de la continuidad y la inercia del historicismo.
El historicismo es una escuela de la histórica o filosófica en algunos casos que nos dice que la historia tiene un continuum. Pero bajo esa visión del continuum histórico, del historicismo, es una cuestión algo así como de ola. Las cosas van a pasar porque tienen que pasar. ¿Sí? Ese es el historicismo. Hay una continuidad en la historia. Entonces no importa qué pasó, ¿verdad usted? Porque si igual va a pasar, pues que siga pasando. Y la escuela italiana va en esa línea, pero lo vamos a entender con el siguiente punto. Para la escuela italiana, o la escuela italiana de la historia de las relaciones internacionales tiene una dificultad entre entender qué es historia diplomática y las relaciones y la historia de las relaciones internacionales. Pero esto se explica también con la historia italiana. Durante gran parte del medioevo italiano, a quienes se les reconoció principalmente como los grandes diplomáticos, fue a los italianos. O sea, es todo un periodo en la historia europea en que los italianos son reconocidos como los grandes diplomáticos del mundo. Estamos hablando de que no era Italia como Italia, ¿no? El Estado italiano, sino que los estados, principados, ducados, el papado en Italia, todos distinguiéndose por grandes corrientes de diplomáticos. Entonces, por eso es que tiene sentido que la escuela italiana diga, mire, hay que entender desde la historia diplomática. El problema, entonces, ¿dónde viene el problema? Sí, pero ¿hasta dónde llega lo diplomático y dónde empieza lo internacional? ¿Es posible entender todo lo internacional solo desde lo que hacen los diplomáticos? Como lo vamos a ver más adelante con los alemanes, por ejemplo. Don Roberto dice que no. Coincido con usted. No es posible asumir que todo lo que ha pasado en el mundo lo conocen los diplomáticos. Pero para la historia italiana eso tenía sentido mientras Italia lo hizo. Pero hoy en día eso tendría sentido, por ejemplo. No, porque asumimos que hay otros actores también que no desarrollan diplomacia. ¿Sí? Don Roberto, por favor. Licenciado, perdone, yo leí en el documento que usted nos compartió de sociología política, donde menciona que esto se ve muy influenciado por la reunificación de Italia a principios del siglo XX, ¿no? Efectivamente. Por eso les decía que tenemos que entender a Italia y su historia con la historia diplomática. ¿Sí? Porque Italia... ¿Se recuerdan ustedes que hablamos de cuándo empiezan los estados europeos? ¿En qué siglo fue, jóvenes? Ya se les olvidó y de balde eso. ¿Perdón? 17. Es que yo me la sabía, pero no quiero estar respondiendo solo yo. ¿Siglo XVII qué años son, jóvenes? Perdón, es 16. 1600. En los 600, gracias, don Enrique, sí. Los estados europeos, la mayoría se configuran en el siglo XVI, o sea, los años 1500. ¿Sí? ¿Se recuerdan? España había empezado en 1490. Pero resulta que Italia, jóvenes, lo que nos recuerda don Roberto, termina de ser en la teoría política, Italia termina de ser un estado unitario recién a principios del siglo XX. Es uno de los últimos estados en configurarse como tal en Europa. Italia va a tener que esperar hasta los concordatos de Letrán de 1920, ¿qué es, jóvenes? 28 o 29. Les debo ahorita el año exacto. Pero Italia va a tener que esperar hasta los concordatos de Letrán para ser considerado un estado en toda la regla. Por eso me imagino que lo retomaba don Roberto, eso va a marcar la escuela italiana. O sea, ellos siguen teniendo eso de que, y por eso es que vieron en la presentación nos habla de las civilizaciones antiguas. O sea, Italia todavía tiene aquello de, bueno, si nosotros fuimos el Sacro Imperio, ¿no? Nosotros dirigimos el mundo. Nosotros con nuestros delegados diplomáticos dominamos el mundo. Entonces tiene sentido tratar de entender la historia de las relaciones internacionales desde la historia diplomática. ¿Sí? Y por eso, esta última parte que les decía, ahora, yo les dije, tiene sentido entonces entenderlo así. Hoy en día, no. Por eso entonces ahora
la escuela italiana lo que pretende es poder construir una historia de relaciones internacionales que, sin dejar de lado la historia de las civilizaciones, realmente vea que no son solo los estados, no es solo la historia diplomática la que puede marcar el mundo. ¿Estamos? Vamos con la escuela alemana. Igual, la escuela alemana es una escuela estadocentrista, igual que la italiana va a hablar de la historia diplomática hasta mediados del siglo XX. Pero aquí viene algo interesante, lo que les decía hace un momento. Resulta que la escuela italiana está interesada en entender qué pasó con Alemania. Y por eso va a querer estudiar qué pasó con la política exterior del Estado, las relaciones bilaterales y el análisis del sistema internacional de Estados. ¿Por qué? Porque igualmente los teóricos alemanes van a responder a su propia historia. ¿Quién es el malo de la película durante el siglo XX, jóvenes, a nivel estados? Alemania, el causante de la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, ¿o no? El que se le acusó de invadir estados, de provocar esto y lo otro. Entonces no tiene sentido, para ustedes no tendría sentido que ustedes como teóricos de la escuela alemana quisieran entender, miren, realmente qué pasó con Alemania, dónde la fregamos o nos fregaron. Y por eso habla de relaciones bilaterales, claro. Las relaciones bilaterales son aquellas que se dan de estado a estado. O sea, Guatemala negocia con El Salvador, eso es bilateral. Relaciones multilaterales, que nos habla también, son aquellas que se dan principalmente en el plano de los organismos internacionales entre varios estados. ¿Sí? Relaciones bilaterales, sistema internacional de estados, que serían las multilaterales, o sea, todos los estados. Pero al final, entonces, lo que priva es la política exterior del Estado. Los alemanes están tratando de entender como política, como historia de relaciones internacionales a través de qué hizo Alemania con su política exterior, con quiénes se relacionó, cómo se relacionó, por qué. Miren, yo me pondría a pensar tal vez como historiador o internacionalista, estudiando historia de relaciones internacionales en Alemania. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si no se firma Versalles? Y Versalles fue fruto de la política exterior alemana de posguerra, ¿o no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si no lo firmo? Pero para entender eso había que entender qué estaba pasando. ¿Estaba en posibilidad o no de firmar Versalles? Esa sería la pregunta. Y entonces tendría que buscar información de esa época histórica para entender la historia de las relaciones internacionales de Alemania en ese momento histórico. Y decir, mire, aunque hubiera dicho que no, me hubieran obligado. ¿Qué es lo que pasó? O podría decir, mire, aunque me estaban obligando, yo tenía tales elementos para no firmar. ¿Por qué firmé? ¿Me explico? Eso es lo que nos dice la escuela alemana. Claro, estamos viendo que eso es lo que tendríamos que hacer nosotros si hiciéramos un estudio desde la escuela alemana también, ¿no? Entender a Guatemala en ese plano. ¿Qué pasó con Guatemala en tal año con su política exterior? Por ejemplo, ¿podíamos o no podíamos hacerlo? ¿Estamos? Caso conflicto armado, por ejemplo, ¿estábamos en condiciones de decir si queremos hacer el proceso y que los Estados Unidos venga o no venga? Pero como ustedes son muy patojos para recordarse todo eso, pues ya no voy a entrar en tanto. Vamos a la escuela española, jóvenes. La escuela española se basa en estudiar la historia de los tratados. Nuevamente, historia de España, ¿no? El imperio, antes del imperio de los Estados Unidos, fue el imperio británico. Y antes del imperio británico fue el imperio español. Y el imperio español se caracterizó, entre otras cosas, por tener una política muy activa en la firma de tratados. Y dentro de eso iba hasta, ¿se recuerdan ustedes? La política de matrimonios, por ejemplo. Firmar tratados para casar a los hijos y a las hijas. Y llegar a dominar toda Europa a través de la política de matrimonios. Entonces, ¿tiene sentido estudiar la historia de las relaciones internacionales a través de qué tratados se firmaron? Por supuesto. Entonces, mire, sí se puede. Veamos qué tratados se firmaron, en qué materias, en qué años, y vamos a entender qué pasó. Nuevamente, entonces, es eurocentrista, y como nos habla perspectivas político-diplomáticas, es estadocéntrica. Pero España va a tener como que un despertar en los años 90, que se explica desde muchos enfoques también.
¿Alguien recuerda cuando hicimos esa revisión histórica? ¿Vimos algo específicamente de España? ¿Alguien recuerda qué fue? Guerra Civil Española. Guerra Civil Española. Es mucho pedirle si recuerda qué años fueron. Años 1936 al 1939. Gracias. Y si yo les digo que esas deudas de esa guerra se terminaron de pagar en los años 80, o sea, España terminó de pagar las deudas de guerra en los 80. En los 80 España sufre toda una serie de convulsiones que lleva a que en los 90 se replantee muchas cosas, y dentro de eso desde nuestra disciplina. O sea, España para los 90 entra en un proceso de reconversión, y ese proceso de reconversión, para bien o para mal, nuestro, como internacionalistas, pues España va a plantear incluso la creación de la Comisión Española de Historia de Relaciones Internacionales. ¿Y por qué? Porque había que entender el mundo después de que España había hecho crisis. El problema que vamos a encontrar, o que encontraron los españoles, es que había poca pauta teórico-metodológica para estudiar la historia de las relaciones internacionales. O sea, queríamos estudiar la historia, sí, pero ¿por dónde le entramos? ¿Cuál es la teoría que podemos usar? ¿Cuáles son los métodos? Y ya vimos que cada quien iba por su lado en Europa. Los españoles encontraron lo mismo. Para ir concluyendo entonces, jóvenes, aquí tendríamos que un pequeño consolidado de qué es lo que vamos a encontrar, ¿no? Entre francesa, británica, italiana, alemana y española. No me voy a detener aquí porque quiero saltar a esta parte. Así como comenzamos haciendo unas consideraciones previas, jóvenes, terminemos haciendo unas consideraciones finales después de la lectura. Ya se habrán dado cuenta, la primera cae por su peso. En querer entender las relaciones internacionales desde el Estado, caemos siempre entonces en que sigue habiendo, que sigue dominando la idea de una sociedad internacional. O sea, podemos traducir los problemas de una sociedad al plano internacional. ¿Por qué? Porque el Estado al final es el garante de una sociedad, ¿o no? El Estado, ustedes vieron en Ciencia Política 1 y ganaron Ciencia Política 1, se recuerdan, el origen del Estado se organiza para proteger y tutelar el bien común, evitar que el fuerte se aproveche del débil, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, si nosotros seguimos viendo relaciones internacionales desde el Estado, estaríamos pensando que en realidad hay una sociedad internacional a la que hay que de alguna forma proteger y tutelar. Segundo, si hablamos de que hay una sociedad internacional, tenemos que entender que no podemos seguir queriendo entender esa sociedad internacional solo como cuestión de Estado, porque la sociedad internacional trasciende al Estado. O sea, la sociedad internacional hoy ya no solo es poblaciones dentro de Estados, ya vimos que hay otros actores, ¿no? Y eso nos lleva entonces a la otra reflexión, que debe ser, tenemos que reflexionar alrededor de la teoría y el método de la ciencia de relaciones internacionales. Quienes se sometieron a examen de recuperación se habrán dado cuenta que en las dos recuperaciones, si alguien pasó las dos, yo volví a insistir, ¿por qué relaciones internacionales es una ciencia? ¿Alguien recuerda? Yo se los repetí en la 1. ¿Alguien recuerda? Doña Stephanie está poniendo... ¿Quién? Jennifer, ¿encendió el micrófono? Sí, perdón, pero no levanté la mano. Perdón. No, pero dele, porque yo solo dije Stephanie porque ella está levantando los dedos. Oh, es una ciencia de relaciones internacionales porque nace de una necesidad. Pero hay elementos que configuran a una ciencia. Sí, toda ciencia nace de una necesidad, pero también para hacer ciencia, toda ciencia tiene que cumplir ciertos requisitos. Doña Daniela. Tiene 3 aspectos fundamentales, que es el objeto, el método y la teoría. Exactamente, un objeto de estudio propio, una teoría propia y un método propio, ¿se recuerdan? Entonces, en esa reflexión final, jóvenes, eso es lo que nos está diciendo. Tenemos que reflexionar cuál es nuestra teoría y cuál es nuestro método para estudiar nuestro objeto de estudio. Hay que ingresar nuevos temas de debate, ¿sí? Uno importante, por ejemplo, aquí, para que veamos la importancia de discutir o hacer debate de esos temas que creíamos conocidos. Neutralidad. ¿Qué es ser neutral y cuándo se vale ser neutral? Les pongo un ejemplo.
Durante la Segunda Guerra Mundial y durante gran parte de la historia, Suiza se ha declarado estado neutral, ¿no? ¿Recuerdan eso? Pero durante la Segunda Guerra Mundial, Suiza, por ser neutral, aceptó que los nazis llevaran a sus bancos toda la riqueza robada a los judíos asesinados, ¿no? Ustedes han visto que hay todavía juicios de cuadros, de no sé qué, que le robaron a los judíos y que están en boga de las nazis. Suiza reclamó siempre que ellos no podían hacer nada porque eran sus clientes y les daban, y es que ellos no podían meterse porque por neutralidad no podían decir, mire, pero es que eso es fruto de la guerra, eso no, ellos solo tenían bancos. Hoy, ¿qué pasó con, cuando digo hoy, no es hoy, ¿verdad? Sino que en esta época, ¿qué pasó con esa neutralidad de Suiza? ¿Se recuerdan que ellos comenzaron a ponerle también sanciones a los oligarcas rusos a raíz de la invasión de Ucrania? Y se recuerdan que cuando Ucrania dijo que Suiza iba a representar sus intereses en Rusia, Rusia dijo, no acepto que que Suiza represente a Ucrania en Rusia porque ellos no son neutrales. O sea, hacia eso es que nos lleva. Discutamos esos temas. ¿Qué es neutralidad hoy, por ejemplo? Pero les pongo ese ejemplo, pero ahí nos dicen, mire, nuevos temas de debate. La neutralidad, ¿qué significa la guerra realmente? ¿Qué pasa cuando se choca el Estado y la nación? ¿Qué pasa integración versus globalización? Todos esos que tenemos que revisar. Y jóvenes, desde el 97 dice un cierto relegamiento, que eso sería bueno, del occidentalismo, del eurocentrismo. O sea, a partir de los años 90, así como pasó en España, estaba pasando en muchos lados, se entendió que la historia de relaciones internacionales no era solo Europa y Occidente como tal, sino que historia de relaciones internacionales tenía que ver a todo el mundo. Y entonces por eso empiezan a entrar áreas como Latinoamérica, Asia y el Pacífico. ¿Estamos? ¿Quedamos claros hasta acá, jóvenes? ¿Sí? Muy bien. Tuvimos que correr, pero por lo menos ya estamos listos para sociología. Y como ustedes el de sociología ya lo tienen súper leído porque esta semana tocaba, entonces va a ser más rápido cuando lo discutamos. Si ya no hay comentarios o preguntas, jóvenes, nos quedamos por acá para que tengan 4 minutos todavía para ir a donde deban ir. Don Roberto. Perdón, Elic, yo solo tenía una duda con respecto a las preguntas que dijeron a inicio de clase. Yo por fallas de conexión no entendí bien, pero se refiere al cuestionario que nos dejó hacer la semana pasada, ¿verdad? Habíamos hablado de la semana pasada, pero se los dejé de tarea para la próxima semana ahora. Ah, ok. Es el formato que usted agregó de apartado debajo del examen parcial, ¿verdad? Así es. Y yo solo aclaraba, Roberto, que alguien me había escrito que ahí solo había un título y que yo pedía de los 2 documentos. Y yo lo que le dije es, mire, usted hace el del otro, ¿verdad? Si eso lo van a hacer con todos los documentos, usted va a cambiar cada título. Yo es la lectura 1 y 2, ¿verdad? Exactamente. O sea, van a mandar 10 del 1 y 10 del 2. Y entonces van a llenar un formato con los datos del 2. Pero es una sola entrega. Yo voy a abrir un solo espacio. O sea, los 2 vienen en el mismo archivo. O sea, los datos de ustedes, por ejemplo, vienen solo al principio. Después ya viene documento 1 y documento 2. ¿Estamos? Gracias. Es que esa era mi duda porque al menos mi grupo ya tenía listas las preguntas desde el domingo y no sabíamos qué hacer con ellas. Ay, pero valió la pena. Avanzaron con un trabajo antes. No, sí. Cuando yo sea grande quiero ser como ustedes. Muy bien, jóvenes, gracias por dejarme registro también de asistencia. Muy agradecido de que podamos llevar la cosa en serio. Fue un gusto verlos, jóvenes. Por favor, no me canso de repetirles, cuídense. Hay muchas cosas por qué cuidarse ahorita. Entonces, cuídense, por favor. Descansen en paz y nos vemos el miércoles, ¿verdad? Buenas noches, jóvenes. ¿Quién entra ahorita para ver si ya está? ¿Nadie más quería dejarme su presente, jóvenes, antes de que saque el chat? Feliz tarde. Gracias, igualmente. Lick, perdón, solo tengo una cosita que comentarle. Fíjese que tengo una compañera que se salió del grupo, pero si no estoy mal, creo que también de la carrera. Entonces, no sé si se lo notifico por correo. Sí, por favor. O solo no le agrego a los trabajos. Ah, bueno. No, tenemos que eliminarla porque si no, en cada trabajo debe bater nota, porque yo no quito a nadie hasta que no me digan que lo quite. Ah, perfecto.
Y por eso también, por favor, yo creo que con ustedes sí ya tuve esa experiencia de que si alguien, por favor, no trabajó en la semana, márquenlo con amarillo y me ponen abajo, esta persona no trabajó esta semana, para poder quitar yo la nota. Y que después no les dé cólera a usted que sacaron mejores nota quien no estaba que los que sí estaban, ¿no? Ahora, si se retira de una vez, por favor, un correo donde me notifica que se retiró. De acuerdo, Lick. Muy bien, gracias. A usted, gracias. Vamos a bajar esto. ¿Todavía no ha entrado el próximo profesor, jóvenes? No, Lick, aún no. ¿Quién es?